Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8 Televisión. Estamos hoy, una vez, como les decía, una semana más, tratando de dedicarles una horita de televisión a un programa, a un tema que consideramos que pueda ser de su interés. Esta semana queremos hablar de educación y antes de presentarles a nuestros invitados y el tema en sí que vamos a tratar, sí quería recordarles el correo electrónico a través del cual ustedes pueden hacer uso de ese correo para hacernos llegar sus sugerencias, sus quejas, sus propuestas de temas, invitados, lo que deseen. Les recuerdo que el correo electrónico de este programa es puntodeencuentro@canal8tv.com. Y vamos a entrar en materia. Como les anunciaba, vamos a hablar hoy de educación. Imagínense, un tema bastante complejo, un tema para el que seguramente haría falta más de una hora para hablar y digamos, detallar y despiezar todo lo que va alrededor del mundo de la educación en este caso. Pero nosotros tenemos 60 minutos y tenemos a 3 invitados. Tenemos esta noche con nosotros a José Zenón Ruano, director territorial de Educación en Tenerife. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Encantado. A su lado tenemos a Manolo Marrero, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, STEC/IC, ¿no? Intersindical Canaria también. Sí. Muy bien, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Y también a Pura Toste, presidenta de la Asociación de Padres de Tenerife, FITAPA en este caso. Buenas noches y muchas gracias. Hola, buenas noches. Bien, pues vamos a ver, el tema de la educación aparte está de actualidad por ese conflicto que tenemos en ciernes y por esa larga conflictividad que arrastra este tema en Canarias al menos. Pero antes de entrar en ese tipo de asuntos, a mí sí me gustaría que con nuestros invitados hiciéramos una radiografía un poco general de cómo está la educación en Canarias. Y evidentemente la primera pregunta, y si le parece empezamos por usted, señor José Zenón Ruano, bajo su punto de vista, ahora mismo la educación en Canarias atraviesa un buen momento, mal momento, no se puede a lo mejor concretar una respuesta directa a esa pregunta. Una respuesta muy concisa en ese tema, ¿no? Tendríamos que ver con qué lo referenciamos. Si nosotros pues echamos un poco la vista hacia atrás, estamos hablando a lo mejor de hace 30 o 40 años, la educación en Canarias estaba pues por los suelos, en el sentido de que había un gran índice de analfabetismo en la población, había pocos centros, había pocos profesores y la educación en ese sentido pues era bastante deficitaria. Desde esos tiempos hacia acá, desde que se transfirieron la comunidad autónoma, las competencias en educación, se ha trabajado siempre en la línea de mejorar el sistema educativo de tal manera pues, que los escolares salgan mejor preparados, siempre teniendo en cuenta que es un sector estratégico de la sociedad por el que hay que apostar con todos los recursos posibles, ¿no? Con respecto a esa situación, pues se ha avanzado bastante, se ha avanzado muchísimo en estos años, pero seguimos de alguna manera acusando los déficits que teníamos de antaño en la situación actual. Entonces los rendimientos que tiene el sistema educativo ahora mismo pues no son los que la sociedad canaria desea ni los que el propio gobierno quiere. Y en ese sentido, pues aunque se han hecho esfuerzos en mejorar pues los centros educativos, las infraestructuras, en mejorar las plantillas de los centros, en mejorar los equipamientos, pues aún seguimos con una inercia que no nos permite pues, colocarnos todavía en un buen nivel dentro del Estado en el que estamos, ni dentro de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, nosotros pues queremos seguir trabajando en el sentido de mejorar la calidad educativa que no satisface ahora mismo a nadie. Diríamos que se ha avanzado, pero que no ha sido suficiente. Podría ser la conclusión, más o menos, sus palabras aproximadamente. Efectivamente. Manolo, ¿qué tal se ve desde la perspectiva, en este caso, de un sindicato de trabajadores de la enseñanza, la situación de la educación canaria? Sí, yo que ya llevo más de 3 décadas trabajando en la enseñanza, pues también parto de coincidir, en este caso, con lo que ha planteado Zenón en este momento, que es que, efectivamente, si comparativamente lo hacemos con respecto a hace 30 años, de tener barracones, escuelas pues desatendidas, escuelas en las que los cristales se rompían y no se reponían o cuestiones por el estilo, pues en Canarias la sociedad en general, desde la ley del 70 en adelante, hizo un gran esfuerzo y sobre todo después de las transferencias en materia educativa, por construir centros en un primer lugar, por aumentar la plantilla, efectivamente. Lo que ocurre es que como el punto de partida estaba por debajo de la media del Estado, porque esa es la cuestión, o sea, cuando se reciben las transferencias en Canarias, nosotros estábamos por debajo de la media del Estado en cuanto a escolarización, estábamos casi a la cabeza del Estado junto con Extremadura y Andalucía en analfabetismo, etcétera, ¿no? Y esos son lastres que tardan más de una generación en superarse realmente, ¿no? Entonces no es de extrañar que una generación más tarde, pues los hijos de esa generación anterior
pues tampoco tengan unas expectativas, muchos de ellos, más allá de las que tuvieron sus padres en algunos casos, ¿no? Y eso implica ciertas diferencias con otros lugares del Estado donde el nivel educativo de la sociedad era mayor. También eso marca tendencia. Por eso nosotros siempre hemos partido de la necesidad de que lógicamente no se puede tratar por igual a los desiguales. Y entonces un Estado que de alguna manera repartiera los dineros en educación tendría que equilibrar de alguna forma a la sociedad en su conjunto, y habría que insuflar más economía, más cuestiones de avance en los que estábamos más atrasados en ese aspecto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los índices de fracaso escolar, no es extraño que Canarias tenga unos índices altos de fracaso escolar, y no solo culpa del sistema educativo en sí mismo que produce, porque yo creo que el profesorado de Canarias no se diferencia del de Asturias o el de otros lugares en cuanto a su manera de dar las clases, a su trabajo, etcétera. Hay un conjunto, hay un entramado social, una infraestructura que está ahí detrás, que también está influyendo de alguna manera en ese asunto, ¿no? Y yo, una de las cosas que creo que es una carencia que en estos momentos que sí tiene el sistema tremenda es la oferta de 0 a 3 años. Esa, desde mi punto de vista, es donde yo señalo la mayor carencia del sistema educativo en Canarias. Pura, desde el punto de vista del colectivo de padres y evidentemente aprovechando que tenemos en la mesa a administración, a profesores y a padres, ¿cómo ven ustedes en estos momentos la educación canaria? Pues nosotros también haciendo historia, como han hecho los dos compañeros, creo que es verdad, que la verdad que esto se ha superado muchísimo, no solo a nivel de calidad en la escuela, no solo a nivel de centros, los centros que teníamos antes, no, ahora hay centros estupendos, pues también hay la calidad, pues las ratios, todo se ha ido superando, ¿no? Y también, pues también quiero valorar desde aquí lo que es la participación de la familia, aunque digan que la participación está mal, está baja, pero sí, nosotros hoy por hoy, pues hace muchos años que habían 26 asociaciones de padres, por ejemplo, y ahora tenemos en Tenerife 446 asociaciones de padres, que ya eso es decir que hay un avance muy grande en la participación, y quiero valorar pues desde aquí la participación de esas asociaciones de padres que como hormigas están trabajando en los centros y que hacen una labor muy bonita, una labor altruista y una dedicación de las APAs dentro de los centros. Entonces, pues, y a nivel también de federación, que tenemos un equipo muy bueno, y a nivel de Canarias, que hay pues federaciones pues trabajando y luchando por la calidad de la enseñanza. Entonces, eso también hay que valorarlo. Y sí, valoramos que lo que intentamos siempre es la mejora de la calidad. Cuando a nosotros nos dicen que estamos en la cola, siempre digo yo, pues los niños nuestros no son más tontos que los otros, ni el profesorado, sino vamos arrastrando, como se suele decir, una historia o un desgaste que estamos superándolo día a día. Yo creo que estamos superándolo con creces, y hoy por hoy los chicos pues salen bien preparados. Lo que nos preocupa también es el abandono, pues a veces temprano, ¿no? Y eso sí, los padres tenemos que tener conciencia de que el chico tiene que estudiar y tiene que prepararse, y después que tomen la acción que quiera. Quizás haciendo un poquito de autocrítica a los tres sectores que en este caso ustedes representan, me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes referida a eso precisamente. Señor Zenón, ¿la administración en estos momentos podría hacer más por la educación en Canarias? Me refiero, siempre se habla en términos de, a lo mejor, de inversión o de dinamización de programas o de planes. Ahora mismo, como administración pública, ¿qué ejercicio de autocrítica es el que se podría hacer ahora mismo para decir, bueno, pues quizás nos faltaría o deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en esta dirección? ¿Cuál sería esa la efectivamente. El nivel de satisfacción que tiene la sociedad en general con la educación no es óptima, ¿no? Y desde luego hay que buscar medidas. Nosotros hemos intentado desde el Gobierno de Canarias siempre remediar esa inercia de ir en el vagón de cola, y de hecho hemos implantado medidas en que hemos sido los primeros a nivel del Estado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las aulas Medusa. Con todos los problemas que ha tenido la implantación de ese programa, es pionero en todo el Estado, ¿no? Nosotros ahora mismo podemos decir que todos los centros de secundaria tienen aulas Medusa, que pueden aplicar las nuevas tecnologías a todas las asignaturas que se imparten en ese centro, y algunas comunidades ahora se están subiendo a ese carro, ¿no? Otro tema en que hemos sido novedosos, y que luego la propia LOE que se aprobó en esta legislatura, que ahora termina,
es en la enseñanza del inglés desde la etapa de infantil, siendo conscientes de que la mejora en esa que siempre ha sido una gran preocupación en Canarias, de que los chicos aprendan un segundo idioma, pues eso se logra con mejor resultado si empezamos desde los 3 años, desde que entran en el colegio, ¿no? Y bueno, aunque nosotros intentamos ir por delante, incluso que el resto de comunidades autónomas, pues bueno, los resultados no se ven en educación en un corto plazo. Pero aún así, el gobierno es consciente de que el esfuerzo que se hace no está dando resultados y hay que ir todavía a unas medidas, pues, por encima de eso, seguir todavía innovando e intentando adelantarse al resto incluso de comunidades autónomas para poder paliar todos esos problemas, ¿no? Y en ese sentido, pues el gobierno actual pues ha encargado ya a la consejera que elabore una serie de medidas encaminadas precisamente a corregir los déficits que tiene el sistema educativo. Manolo, desde la perspectiva de los docentes, de los enseñantes, esa autocrítica como colectivo, ¿hacia dónde habría que enfocarlo un poco? O sea, los profesores, ¿qué más pueden hacer para mejorar, si cabe, la educación? Sí, bueno, yo creo que durante muchos años la escuela pública en Canarias se ha caracterizado, por ejemplo, por una altísima participación del profesorado por ejemplo, en aspectos como movimientos de renovación pedagógica o formación, incluso costeándose el propio profesorado, organizándose el propio profesorado. Es decir, hemos iniciado debates aquí en Canarias que han sido pioneros en el Estado, en otro caso, como por ejemplo el debate de que los centros tuvieran autonomía para decidir, las comunidades educativas en su conjunto, el tipo de horario escolar o de jornada escolar. Eso, que en un tiempo fue una cosa que estuvo demonizada, quedó después absolutamente normalizada en la sociedad. Por ejemplo, el que las funciones de profesorado, de personal laboral, etcétera, quedaran más o menos delimitadas respecto a los comedores escolares. En Canarias también son otros elementos, digamos, de conquista, o que los claustros estuvieran estables a través de profesorado interino que tuviera pactos de estabilidad a más largo tiempo. También fueron conquistas de otros momentos en Canarias, porque eso redunda, no es una cuestión solo exclusivamente laboral. Nosotros siempre hemos tenido como conjunto, como colectivo en su conjunto, una perspectiva de servicio público de la educación. Yo pienso que en este caso, sobre las espaldas del profesorado recae una responsabilidad tremenda que no siempre es valorada suficientemente por la sociedad ni por nuestros gobernantes. Por ejemplo, las plantillas de los centros atienden a los alumnos y la escuela está abierta todos los días y no se deja ningún grupo en la calle. Y resulta que en muchas ocasiones pues hay profesorado que se enferma, hay profesorado que está de baja, hay profesorado que tal, y no siempre están los resortes suficientes, los mecanismos suficientes de la administración para cubrir esas sustituciones. Muchas veces se hace pues a base de planes que se hacen en los propios centros, en donde una labor que se estaba haciendo de apoyo se deja de hacer para hasta cierto punto cubrir otra, etcétera, ¿no? Yo creo que nos merecemos un sistema público que todavía está pendiente de mejorar bastante en ese punto, ¿no? Yo no creo que todo tenga que ser medios materiales, yo creo que es fundamental más medios humanos en los centros educativos. Desde mi punto de vista, la necesidad de tener el contacto con los alumnos en grupos menores, la atención a la diversidad, esas posibilidades. Ahora mismo sé que hay un proyecto por ahí que está preparándose en el tema de pedagogía terapéutica, donde parece que las adaptaciones, determinados tipos de adaptaciones, desaparecen. Es decir, eso resulta inconcebible en unos momentos en que tendemos a que a los desiguales eso se les trate de manera mejor para que puedan equipararse y equilibrarse con los que están más atrasados, con los que tienen menos dificultades, para los que tienen más dificultades se les trate mejor. Me da la impresión de que no se está de manera racional atendiendo a eso, y a veces obedecen algunas medidas desde la política educativa de las diversas consejerías, han obedecido a criterios excesivamente economicistas, teniendo en cuenta que es un servicio público, que lógicamente no es un servicio que tiene por qué medirse en términos de rentabilidad exclusivamente, sino en términos de rentabilidad social. Que se mide de otra forma, que ¿no? se mide de otra manera, sí. Pura, desde la perspectiva de los padres y madres, ¿qué más pueden hacer los padres y madres para mejorar un poquito el sistema educativo en Canarias y al fin y al cabo los resultados traducidos en esos jóvenes que al fin y al cabo salen a la vida profesional, bueno, con mayor o menor formación según los casos? Pues yo sí creo que una de las carencias es que se acerquen los padres más a los centros, que tengan más comunicación con el profesorado,
que vivan más la vida escolar, que estén pendientes en todo momento de la educación de sus hijos. Eso sí, creo que hay muchos padres que están muy pendientes, pero otros que no tanto, otros que hay que llamarlos continuamente, incluso aprovechar el día que están las notas para poderlos ver. Entonces, desde ahí sí me gustaría que el padre y la madre supieran que son una parte esencial dentro del centro y que la comunicación con el profesorado y la comunicación con la comunidad educativa, eso es esencial. Y sobre todo para el mismo hijo, para el alumno, pero estupendo que ver a su padre interesándose por sus cosas dentro de un centro, que es donde pasa la mayoría de horas del día. Y a veces nos despreocupamos bastante de todo esto. Otra cosa que también nos preocupa a nosotros es que las sustituciones que sean más rápidas, que el sustituir el profesorado sea más rápida. Siempre lo estamos pidiendo y siempre seguiremos pidiéndolo. Y se lo hemos dicho a la consejera que eso es una de las cosas, una carencia que está en el centro. También, pues como apuntaban, la atención a la diversidad, pues eso es imprescindible. La diversidad del alumnado hay que atenderla, incluso atención individual, ¿no? Porque que es como se atiende, la atención individual para que ese niño pueda comprender y pueda llegar a alcanzar los objetivos que se le plantean. Y otra cosa es que hay el apoyo a ese niño que se queda detrás, que no ha alcanzado esos objetivos que decía antes y que tienen que ir detrás pues ayudándole, porque no todo el mundo sube rapidísimo y cogen los contenidos rápidos. Todos seguro que llegan a alcanzarlos, pero unos más rápidos y otros más lentos. Por eso es esencial esa parte del apoyo. Y otra cosa también es lo que siempre estamos reivindicando también, lo de 0 a 3 años. Pues también es una de las medidas. Hay un hueco, ¿no? Sí, hay una medida que también se va a poner por la parte de la consejería. También nos decían en la consejera que va a empezar a implantarlo de 0 a 3 años en uno de los proyectos que tiene. Pues entonces pues también son cosas que estamos pues reivindicando siempre. Aproximadamente, y revisando datos en el último momento antes de preparar este programa, la inversión a lo mejor de lo que se dedica a lo que es materia educativa en Canarias puede estar rondando los 1.500 millones de euros aproximadamente, digo. La pregunta que les envío a los tres, digamos, es ¿ese dinero está bien invertido o cómo se divide la inversión de ese dinero según cada uno de sus puntos de vista? Evidentemente Senón tendrá uno, Manolo otro y Pura otro, pero ¿esos 1.500 millones de euros se están invirtiendo correctamente? ¿Cómo lo ves, Senón? Bueno, esos 1.500 millones se invierten en muchísimas facetas. Sí, evidentemente es cuestión de centro, cuestión de personal. Solamente en profesorado, claro, se va ya una gran importancia, una parte bastante importante, no son 1.100 millones, si yo no recuerdo mal, de euros lo que se va solo en personal, que es lo que hablamos, de recursos humanos. Pero claro, hay muchas facetas en las que incidir en educación y lo que hay es que ver de qué manera se van implementando. Un esfuerzo que se ha hecho importante es en introducir las nuevas tecnologías en la escuela. Pensamos que es fundamental cara al futuro y se ha hecho un esfuerzo importante en esta materia. Cuando se termine de hacer la inversión inicial, que es la más fuerte, pues quedarán recursos para hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Y lo que hay es que estudiar muy bien es en dónde se invierte las cantidades en cada momento, ¿no? Ahora hay que hacer un esfuerzo importante, como antes reclamaban los profesores y también los padres, en implantar esa etapa de 0 a 3 años. La nueva ley ha hecho que esa etapa vuelva a ser educativa, como ya se reconocía en la LOCSE, y pasa de ser de estar en las manos de la Consejería de Bienestar Social a la Consejería de Educación. Entonces ahí hay que hacer una inversión importante porque no hay centro suficiente, no sabemos todavía, estamos estudiando qué personal es el que tiene que atender a esos alumnos, ¿no? Tendrá que haber evidentemente profesores porque la etapa es educativa, pero también habrá que tener otro tipo de personal, como pueden ser pues, pediatras, como pueden ser auxiliares educativos, en fin. Hay que estudiar muy bien cómo van a estar esos alumnos atendidos, ¿no? Y luego ver en qué centro se hace esa implantación. Porque no es fácil, porque en los actuales centros educativos, de entrada, si hacemos balance, no van a caber. No van a caber, necesitamos 3 aulas más como mínimo para encajar esos grupos de 0 a 3 años. No van a ser aulas normales porque los chicos
pues más necesitan cunas que sillas y mesas, ¿no? Pero desde luego que es una labor que hay que hacer, y ahí hay que dedicar una inversión importante de ese fondo que hay para educación, ¿no? Y es una prioridad del gobierno en implantar esa etapa de 0 a 3 años lo antes posible, porque sabemos que de alguna manera desde que el chico va antes a la escuela, pues va a prepararse mejor, va a tener mejor rendimiento a la larga, y es importante también para conciliar la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Las mujeres hoy en día que trabajan, pues necesitan que esos chicos estén atendidos y bien atendidos. Y abundando un poco en lo que decía antes Pura, cuando una familia va a contratar un canguro para que cuide a sus hijos, pues se preocupa mucho de saber qué persona es, no va a meter en su casa a nadie desconocido. Y yo siempre les he dicho que lo que tienen que hacer es ir al centro para que vean que los profesores que tienen a su cargo los hijos son personas excelentes, ¿no? Y son personas con las que hay que compincharse, para que el alumno vea que no tiene un discurso en la casa distinto del que tiene en el centro. Y eso es importante que los padres lo acepten y lo hagan. Esas son dos realidades que no pueden estar de espaldas, digamos, ¿no? Manolo, respecto a la inversión que se realiza en materia de educación en Canarias, ¿está bien dirigida, según ustedes? ¿Podría ser susceptible de mejoras y en qué dirección? Bueno, aunque Canarias no quiso someterse al informe PISA, porque según la consejera pues teníamos muchas características diferenciales con el resto del mundo, y entonces había que ser uno específico, pero no obstante, yo sí creo que cuando se establecen datos y se nos compara, y se compara con Finlandia o se compara con Japón, con Nueva Zelanda, con los países que están a la cabeza del mundo en resultados educativos, los resultados educativos no surgen por generación espontánea, es decir, surgen porque detrás hay una inversión, unos medios, una sociedad que va sumando esfuerzos durante mucho tiempo, una sociedad que se va formando también en sí misma durante tiempo y acumulando saberes. Por tanto, de alguna manera, yo creo que un reto que tiene la sociedad en Canarias respecto a la educación, si quiere un poco salir de ese impasse en el que parece estar metida avanzando con lentitud, con demasiada y exasperante lentitud desde mi punto de vista, aunque avance, pero es exasperante la lentitud con que se avanza en materia educativa, y sobre todo cuando estamos sometidos, como el resto del Estado español, a 5 leyes en 20 y pico años. Es decir, esto es un disparate. Es decir, que estén cambiando las leyes educativas con tanta frecuencia, que detrás de todo esto lo que va es un negocio editorial, que el profesorado esté en una situación de desorientación en muchos casos, porque cambian las normas y empieza una nueva cuestión. Y empezamos este año, por ejemplo, al principio de curso, y teníamos que estar hablando de competencias básicas y parecía que casi nadie sabía de ese tema. Venían algunos de los CES a hablarnos a los centros y demás. O sea, todo el mundo parece que está descubriendo cosas en estos momentos, y estamos así en esas etapas donde las cosas van en boletín y las mentalidades avanzan más lentamente. Por tanto, yo digo que con un panorama de esas características, en que a todos nos gustaría tener los mejores resultados de esos países del llamado entorno, por lo menos político, en el que estamos relacionados, necesitaría un esfuerzo mucho mayor, y yo creo que habría que hablar de aumentar hasta alcanzar al menos el 7% del Producto Interior Bruto en Canarias, que significa dar un salto de casi 3 puntos sobre la situación actual, ¿no? Es decir, nosotros en estos momentos estamos en la media del Estado español en cuanto a inversiones, pero es que España está de la media para abajo en respecto a Europa, o determinados países europeos. Por tanto, comparativamente no se puede decir que Canarias con Finlandia, Canarias con no sé qué, pues bueno, están los resultados que hay y no son ajenos a la inversión, porque si hacemos un análisis de los resultados PISA en inversión y en resultados académicos, generalmente tienen una correlación bastante similar, aparte de que influyan otros elementos en ese aspecto. Y después yo creo que el papel que nos ha tocado jugar en el mundo educativo, cada vez de una sociedad más compleja, abocada al consumo, donde las familias están necesitadas de tener que salir para buscarse la vida con más frecuencia y tal, y se delega un poco parte de la educación en los centros educativos, hace que la labor educativa sea bastante compleja. Es decir, que dice, hay problemas de educación vial, que la escuela lo cubra, hay problemas afectivos sexuales, de violencia de género, de xenofobia y racismo, y todo el mundo mira hacia la escuela, y además se exige que se tenga buenos resultados en matemáticas, en inglés, en no sé qué. Con lo cual a veces nos movemos el profesorado en una especie de sin razón, en una especie de que vamos trabajando en una dirección y nos encontramos que los mensajes sociales que se emiten son otros. O sea, hoy en día
el valor para triunfar no es el del esfuerzo, No, es el del esfuerzo desaparece un poco. Entonces, decimos que a veces la tarea es bastante ingrata en muchos momentos, ¿no? En el sentido de que vemos que el apoyo social que tendría que tener, porque aquello de que a educar a un individuo se necesita toda una tribu, ¿no? Entonces, que de alguna manera todos coincidamos en la misma dirección. Y muchas veces nos encontramos bastante desasistidos en ese aspecto, es decir, se crean programas concretos, se lanza, pues yo qué sé, el Comité de Derechos Humanos, la Red de Escuelas Solidarias, la cuestión de violencia de género, que son interesantes, está participando mucha gente en los centros y se están desarrollando acciones a través de ahí. Pero luego ves tú que las políticas generales que se siguen en un país o en las políticas económicas que se hacen o los mensajes que llegan a través de los medios de comunicación van en la dirección contraria. Sí, los medios de comunicación a veces no sabemos si educan o maleducan, que siempre educan, pero en una dirección determinada que no es precisamente a lo mejor la correcta. Pero en eso también intervienen los padres, porque lo que hay es, de alguna manera, que enseñar a los padres a apagar el televisor, ¿no? O sea, hay momentos para todo, ¿no? Sí, retomando la pregunta, bueno, nos quedan escasamente 2 minutos de este primer bloque, retomando la pregunta, ¿crees que se invierte lo suficiente y se invierte bien en Canarias en materia educativa, desde la perspectiva de las asociaciones de padres en este caso? Bueno, yo creo que se invierte bien, pero se debería de invertir mejor. Porque yo creo que educación es un saco sin fondo, porque es donde estamos preparando a los futuros hombres del mañana. Entonces, ahí es donde tenía que invertirse, porque en educación es algo esencial que tiene que estar todo. Estamos hablando, según decía Manolo, de las leyes. Las leyes han sido un caos terrible para los centros, y para los centros y para todos, ¿no? Porque cada partido político quiere imponer y claro, parece los alumnos y sobre todo el profesorado, que es el que tiene que cambiar el tema del sistema, parecen como si fueran experimentos, ¿no? Entonces ahí nosotros nos preocupa, pero yo creo que se ha hecho un gran avance en recursos, en comedores, en servicios, ¿no? En los comedores los niños están muy bien atendidos, en los transportes, pues cosas que antes parecía que no iba a llegar a solucionarse y han llegado. Después está ahí lo del tema de los libros gratis, también ha sido un gran avance para la familia, porque cuando llegaba septiembre la familia se veía con un desborde económico, y yo creo que ha habido muchos avances, pero como decía al principio, yo creo que nunca es mucho para poner en educación. Y hay una bolsa, que esa bolsa es la que tenemos que contemplar y no poder pues irse por un lado y por otro, sino saberla dirigir bien. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado lo que es la primera parte del programa. Después de la publicidad volvemos con Punto de Encuentro y hablando de educación. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro. Hoy hablando de educación y tratando de enfocar este tema de la forma que les resulte a ustedes más agradable y también más, nunca mejor dicho, educativa. Estábamos hablando antes de la pausa publicitaria un poquito, habíamos hecho un diagnóstico genérico sobre cómo está la educación en Canarias. Sin embargo, hay un dato que está ahí, evidentemente, como es el tema del fracaso escolar, que no se nos puede escapar ninguno, que digamos mide, es uno de los termómetros que puede medir el éxito de las políticas educativas, del profesorado, de los padres, digamos, de la acción que hace la comunidad en su conjunto sobre la educación de nuestros jóvenes. José Zenón, ¿hasta qué punto el fracaso escolar, que desgraciadamente Canarias lidera no, bueno, está en las primeras de la lista en cuanto a ese índice en España, ¿eso a qué se debe? ¿A que no hemos hecho lo suficiente? ¿O es un tema estructural, como se planteaba antes, que tardará muchos años en solucionarse? ¿O es una responsabilidad social que no ha sido acometida con la entidad suficiente por parte de todos los actores, ¿no?, de esta sociedad canaria? Son múltiples las causas que pueden explicar un rendimiento escolar. Unas son pues estructurales, como hablamos al principio, de que partimos de una situación que es heredada, que no era buena para la sociedad hace 30 años, pues de alguna manera como hoy se refleja, ¿no? Nosotros en la universidad de hace 20 años o de 30 años estudian mayoritariamente hombres, y por eso pues muchos puestos directivos son desempeñados hoy por hombres, porque son los que pudieron en su momento adquirir la formación necesaria. Dentro de 20 años veremos que es al revés, porque ahora estudian mayoritariamente mujeres. Y eso es una situación más que de machismo o no machismo
es una situación heredada de lo que había hace 20 años. Entonces, eso desde luego es una de las causas que nos han traído hasta la situación actual. Pero no es la única, evidentemente aquí influye la propia sociedad, influyen las familias, influyen los profesores. Los profesores además son la pieza más importante porque son los que dirigen ese esfuerzo en superarse, y desde luego la administración, que tiene que poner los medios para que el profesorado tenga suficiente capacidad para cambiar estas tornas, y desde luego es muy importante también que las familias se preocupen porque los chicos mejoren, ¿no? Pues en ese sentido de cosas, analizar el rendimiento escolar existen muchas variables que influyen en el mismo, y desde luego lo que hay es que ir tratando de poner remedio a todas las que influyen en ella. Por ejemplo, una de las líneas que quiere poner la Consejería en marcha es una línea de formación de padres. Una escuela de padres a la que vamos a solicitar a todas las federaciones y a las asociaciones de padres que colaboren con nosotros para poner escuela de padres de alguna manera, para que los padres puedan ellos mismos participar en la formación de sus hijos. Y esa será una de las líneas que se aborden próximamente. Y hay dinero incluido en el presupuesto para abordar ese tema. En el profesorado también, que es una pieza clave, nosotros pensamos que es importante que los profesores pues hagan formación, ¿no? Es importante que los profesores hagan innovación en el aula, y es importante que los profesores participen con los padres en la educación de los chicos. Y en ese sentido, nosotros queremos hacer hincapié en esos tres aspectos. Eso no quiere decir que la Consejería opine que los profesores no lo hacen, ¿no? Los profesores ya lo hacen. Por eso, de alguna manera, cuando se habla de contrapartidas o no contrapartidas, nosotros a la Consejería lo que decimos es que lo que nosotros queremos que hagan los profesores, que la mayoría lo están haciendo, lo que queremos es que lo hagan todos. Hay lagunas, como en todo. Hay lagunas en los padres, hay lagunas en la administración y hay lagunas en los profesores. Y nosotros lo que tratamos es de ir corrigiendo esas lagunas de alguna manera. Con el conflicto que hay actualmente entre la Consejería y el profesorado, quizás lo que habría es que reflexionar por parte de todos en cómo se han dado los mensajes, porque yo creo que en el fondo estamos todos muy de acuerdo en exactamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que ha habido una serie de descalificaciones por una y otra parte, en el sentido de que ahora estamos en una situación pues bastante enfrentada en las formas, pero yo creo que muy poco en el fondo. Nosotros sí somos conscientes de que el profesorado se forma, que el profesorado está haciendo muy buena labor, que el profesorado en Canarias ha ido recuperando esos niveles de fracaso escolar, y hay que hacer un esfuerzo más por parte del profesorado. Entonces se ha puesto una cantidad sobre la mesa, ¿no? Para reconocer ese esfuerzo, pero no a todo el profesorado, sino al que es el profesorado que está implicado, que está trabajando tal y como nosotros queremos, y que invite a los demás a subirse a ese carro. Y en ese sentido, pues se hizo una oferta por parte del Gobierno y no se ha aceptado por parte de las organizaciones sindicales, y lo que habría es que pues tratar de reflexionar en qué coincidimos, ¿no? Y ver qué solución se le da al tema. Lo que el Gobierno no va a hacer nunca es una homologación lineal para todo el mundo igual, porque no todos los profesores trabajan de la misma manera. Y además estamos convencidos de que el profesorado que está trabajando va a salir beneficiado con una medida que ha propuesto el Gobierno y que, bueno, ahora mismo está en el limbo, porque no ha sido aceptado por el profesorado, y pues se ven las actitudes ahora mismo bastante distanciadas en la forma, ¿no? Y yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en qué es lo que se debe hacer. Serón ya ha dejado caer sobre la mesa pues parte de ese tema, digamos, que queríamos tratar dentro de un momentito, si les parece, y aunque evidentemente, Manolo, contestarás algunas de las cosas que ha dicho, la perspectiva de este conflicto que está ahora mismo protagonizando, digamos, el sistema educativo en Canarias, sí me gustaría retomar brevemente el tema del fracaso escolar y sus causas, y por qué en Canarias, bueno, estamos, digamos, los primeros de la lista, en el resto, comparándonos con el resto de España. Sí, bueno, yo creo que el fracaso escolar no es solo un fracaso en lo académico, ¿no? No es un fracaso solo fracaso social también, de alguna forma, ¿no? Tiene que ver mucho con otro tipo de cuestiones, es decir, el que una sociedad tenga unos índices determinados de paro
el que haya una oferta cultural escasa, por ejemplo, el que la formación de la propia sociedad en sí tenga unos niveles en torno a lo que podía ser hoy por debajo, en la media, o un alto porcentaje de la población con el nivel de graduado escolar o poco más. Es decir, eso tiene una influencia tremenda luego en los resultados académicos, ¿no? Eso genera también unas expectativas sociales, es decir, quien su horizonte en torno a él no tiene unas expectativas sociales o culturales mayores que las que ha tenido, tampoco le sirve mucho de aliciente si no se tira de ese carro. Después hay que tener en cuenta también que a lo mejor hace una generación, pues estudiar significaba una posibilidad de promoción social. Hoy en día la promoción social ligada al estudio no está asociada así en términos públicos, ¿no? Está más bien ligada al éxito fácil, al no esfuerzo, al negocio, a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero no ligada precisamente a formarse debidamente para prepararse mejor, para estar mejor formado como ciudadano, para ser un trabajador más capacitado después, cuando tenga que desempeñar cualquier función posteriormente. Por tanto, de alguna manera es un entramado complejo, ¿no? Por tanto, que el fracaso escolar se reduzca solo a los resultados académicos y que como cuestión directa se culpabilice a la institución escolar de ese fracaso directamente, pues yo creo que es injusto y además desacertado. Yo creo que las medidas que se están dando son insuficientes desde mi punto de vista y voy a decir por qué. Por ejemplo, si un niño o una niña no tiene ocasión de comenzar a socializarse desde la más temprana edad y a determinadas cuestiones, a poder ser atendido en grupo, a tener estímulos más allá de los que espontáneamente le da su familia, que ya son afectuosos, etcétera, o no, porque dependerá en el seno de con quién estén y las posibilidades que tenga esa familia para atenderlo. En muchos casos están quedando en manos de gente que cuida de sitios de aparcamiento de chicos de 0 a 3 años, que no, los poderes públicos no lo están ofertando. Entonces, esa es una carencia y voy en la línea de lo que antes planteaba Zenón, de que sí, efectivamente, habrá que plantearse con qué profesionales se atiende eso, porque no puede ser con amañados, es decir, tiene que ser con gente profesional que atienda a esa etapa de 0 a 3 años, a lo mejor tendrá que ser por fórmula donde las consejerías, con los cabildos, con los ayuntamientos, con los propios padres, lo que tiene que haber es una oferta pública suficiente que cubra las necesidades y no que caminemos hacia más privatizaciones del sistema educativo, que me temo que en algunos momentos podría entrar en la tentación algunos sectores del propio gobierno, como lo han hecho con otras cuestiones. Y después también viene lo de la atención temprana y la detección temprana de problemas, la detección precoz, ¿no? Es decir, un niño no puede estar esperando a veces hasta los 7 u 8 años para que de pronto se detecte que tiene un desfase escolar, que tiene que ser atendido, que tiene que tener otro tipo de atención en la escuela, otro tipo de medios. Es decir, no se puede esperar a que haya 2 ciclos suspendidos, sin promocionar, para que luego sea de alguna manera diagnosticado y a partir de ahí se establezcan las medidas. Y mucho menos si lo que se van a eliminar es alguna de esas medidas, tal y como está previsto en un, no sé si es borrador ya o definitivo, que he tenido ocasión de estar mirando estos días. Por tanto, yo creo que hace falta que haya más atención a la diversidad, que se atienda a las necesidades educativas especiales, que la gente que está más... Mire, los que van bien, los que son inteligentes, los que están bien dotados, etcétera, normalmente los que tienen una familia detrás, van a salir adelante aunque tengan 40 en el aula con ellos. Pero el que está introducido en un grupo, aparcado allí dentro, sin que se le pueda atender debidamente, etcétera, porque no se le saca a un lado y se le atiende de manera individual a un pequeño grupo, ese niño tiene todas las papeletas ya compradas para tener fracaso en lo escolar. Ya lo tiene en lo social en muchos casos o no, pero que en los fracasos en lo escolar. Y ya después, con respecto a lo que planteaba Zenón, pues en una segunda ronda ya hablo un poco de eso. Un poquito del conflicto, su origen y su posible solución. Pura, desde la perspectiva de los padres, supongo que evidentemente lo que más le acaba preocupando a un padre es, evidentemente aparte de que el niño se forme, que el niño continúe, digamos, en el ciclo educativo, ¿no? Entonces el fracaso escolar, tal y como lo conocemos, es una ruptura de ese ciclo. ¿Los padres hasta qué punto están preocupados o implicados con este tema? Una de las cosas que nada más nos preocupa a nosotros, hoy por hoy, es el abandono tan pronto. Cuando el chico abandona al nivel de la secundaria y abandona. Yo siempre le digo a los padres que no pueden tirar la toalla. Los padres tienen que estar ahí
para que el chico se forme, para que el chico esté preparado siempre, ¿no? Y también creo que nuestros alumnos, nuestros niños, niñas, son niños muy creativos. Los niños canarios son muy creativos, canarios y los que no, los que viven aquí en Canarias. No voy ahora a discriminar a nadie, pero sí creo que son niños muy creativos que seguro que saldrán para adelante. Lo que pasa es que a lo mejor pues esa falta de atención a la diversidad, algún desfase, problemas familiares, todas estas cosas son los que muchas veces el niño está el cuerpo allí y el pensamiento lo tienen en su hogar, porque hay un problema o porque hay otro tipo de cosas. También la sociedad pues ha bajado en valores, los valores son diferentes. La cultura del esfuerzo no existe, las cosas se quieren conseguir muy fácil, todo es a base de fama y de otras cosas, ¿no? Yo creo que la parte de estudiar ha quedado en un segundo lugar, y yo creo que si no hay una persona bien preparada, como decía antes, después ya tomarán la opción que quieran, después ya irán a lo que quieran trabajar, pero todo alumno tiene que estar bien preparado para salir a una sociedad tan cambiante como la que tenemos nosotros. Por eso pienso que todo tiene que ser a base de premios, No, yo creo que la familia tiene que estar ahí, y no quito la responsabilidad que tenemos nosotros dentro de ese centro escolar. Tenemos una responsabilidad muy fuerte. También le pedimos al profesorado que atienda a la diversidad, que atienda a esos niños que necesitan a veces necesitan más que el chiquillo que avanza rápido. Y la verdad que nos preocupa mucho el estar en la cola, pero no por estar en la cola, que estar en la cola o estar... Al fin y al cabo esos son números, ¿no? Sí, porque eso es exacto. Pero sí nos preocupa que eso sea una verdad, pero tampoco creo que el fracaso escolar lo tengamos aquí. Confío en los jóvenes porque hoy por hoy, después cuando vamos viendo cómo avanzan, vemos a los chicos canarios, a los hombres canarios en buenos puestos, buenos políticos, buenos carpinteros, buenos zapateros, buenos lo que sea, pero en lo que se pongan son buenos, ¿no? Es lo que quiero decir. Pero entonces, a veces es que se pongan, ¿no? Que se pongan. Pero en lo que sí pensamos que tenemos que avanzar en ese tema, y una de las patas necesarias en esa mesa es la familia en la escuela. Y sobre todo esa formación que antes decía Zenón, la verdad que esa formación que queremos que los padres aprovechen, que yo no quiero adelantar nada porque es la consejería quien tendrá que presentarlo, pero estamos muy ilusionados con ese tipo de formación que va a ser con una encuesta de lo que los padres necesiten para formarse, y eso será una cosa que va a acercar mucho a los centros y va a formar mucho a la sociedad, sobre todo a los padres y las madres que tanto lo necesitan. Si me permite, ahondando un poquito más en lo que Pura dice del abandono. Nosotros tenemos auténticos problemas muchas veces para retener los alumnos en los centros. El ciclo de frío y calor que tenemos en el Instituto Cabo Blanco es que están bombardeando permanentemente al profesorado para que cuando el chico aprenda a soldar, llevárselo, porque hay mucha necesidad de trabajadores. Entonces, los chicos tienen una tentación poderosa a los 16 años, a los 17 años, de conseguirse un sueldo, viven en casa de sus padres con muchos medios y encima tienen un dinero que les queda pues para vivir la vida, y es muy difícil convencerlos de que su futuro es mejor si estudian. Y de hecho, un dato que es alentador es que, al contrario que en otras comunidades, en esta comunidad autónoma se titula mucha más gente de mayor. O sea, la gente cuando ya ha abandonado esa etapa y luego recapacita y ve que realmente la formación le va a abrir puertas, entonces se reengancha el sistema educativo. Y en ese aspecto nosotros sí que estamos mejor que otras comunidades, ¿no? Quizás porque tengamos más abandono, luego también haya más gente que se reengancha al sistema educativo. Pero eso es una labor difícil de conseguir, y que las familias lo tienen que tener muy claro, que cada título que obtiene el alumno es una puerta que se le abre en el futuro, y deberíamos de enmarcarlos por ahí. Es, como humanos que somos, muy difícil de resistirse a las tentaciones. Nosotros jugamos incluso aquí, a diferencia que a Finlandia, que se ha nombrado antes por aquí, hasta con el clima, ¿no? Porque los finlandeses, pues, a esquiar no pueden ir siempre, y nosotros a la playa todo el año. Sí, pero convendrás conmigo también que tenemos un grave problema incluso de poder impartir las clases adecuadamente, sin disrupciones, sin otro tipo de problemas, con ese núcleo de chicos que está situado entre segundo, tercero ESO,
que no está dándosele otras salidas diferentes y va a clase de manera obligada porque ha sido repetidor, etcétera, y a lo mejor todo lo que lleva por instrumentos de trabajo a clase es el móvil, el bolígrafo y la gorra con la visera a un lado. Claro, y entonces el problema es qué hacemos con esos chicos que te dicen, pero es que yo no estaba haciendo nada, estaba tumbado en la mesa durmiendo sobre el pupitre o estaba molestando, porque claro, un chico de estas características y sentado 6 horas en un lugar, o termina necesariamente pues rebelándose contra el sistema, molestando, tal. Entonces no tenemos salidas actualmente en el sistema educativo suficientes para atender a eso y se hace muy ingrato el trabajo y se pierde muchísimo tiempo entre el profesorado en las aulas cuando se está trabajando y se imposibilita. O sea, hay que estar atendiendo a conflictos continuados en muchos centros que no necesariamente tienen por qué denominarse de violencia, pero sí son conflictos en lo que significa el normal desarrollo de la educación en un centro educativo y que el profesorado pues ha sido una nueva labor añadida en los últimos años que no siempre la tuvo, porque la gente iba a dar clase, trabajaba con los alumnos, sacaba adelante a todos los muchachos, independientemente de que unos fueran mejores o peores, pero esta nueva situación que casi está generalizada en esa banda, ¿no? Que hay un alto nivel de gente presente en el sistema educativo en esa banda de segundo, tercero de esos repetidores que ya tienen los 16 a punto y están esperando para tenerlo y marcharse del sistema, ¿no? Aunque después se reenganchen a posteriori, pero mientras tanto, ¿qué? Y la figura del profesor ahí, por ejemplo, esos tipos de alumnos precisamente no tienen una figura de profesor habitual, ¿no? Sencillamente se genera mucha conflictividad, hay un desgaste añadido al trabajo del aula, porque tú dices, tú trabajas en el aula, vas a trabajar a gusto, estás trabajando con todos los que quieren trabajar y intentas que también aquellos que van y no quieren trabajar se metan y trabajen. Pero a veces es muy complicado porque no hay alicientes, los chicos ni siquiera a veces de su propia gente, de la familia, porque suelen coincidir muchas veces con aquella gente que cuando hablas con el padre o la madre dice, ¿y qué hago yo? Ya yo no sé qué hacer. También será falta de motivación. Falta de motivación por ambas partes, por las familias, por el sistema que no les va, porque quieren otra cosa, porque quieren aprender de otra manera. Al circo chino no nos podemos apuntar para hacer de saltimbanquis en el aula, eso te lo garantizo, pero mira que hacemos muchas cosas para motivarlo y es complicado. Pero yo no digo es complejo. solamente el profesorado, sino también desde la familia. Les quería preguntar también por un fenómeno que está ahí, que en los últimos años incluso ha protagonizado pues muchas, pues evidentemente páginas de periódicos, minutos de radio y televisión. En Canarias evidentemente ha aumentado la población, ha aumentado además la población escolar y además con situaciones con personas que vienen de muchos sitios, diferentes etnias, culturas, religiones. ¿Estamos preparados o estamos respondiendo adecuadamente como sociedad en términos de educación a toda la gente que ha decidido venir a vivir a Canarias y buscar una oportunidad aquí, con sus hijos también, evidentemente? Sí. No es que estemos preparados, es que nos hemos tenido que ir preparando a medida que el problema ha ido incrementándose, ¿no? ¿Estamos respondiendo adecuadamente? Quizás se podría hacer la pregunta. Ha pasado a lo mejor de un 1%, 2% de población escolar foránea a llegar a niveles ya del 12, el 13% de extranjeros en las aulas. Y extranjeros que son de otras nacionalidades, porque también podríamos hablar de nacionales que vienen de otras comunidades autónomas que pues también tienen algún tipo de problema. Pues se están haciendo programas en los centros tendentes a integrar a estas personas, pero los problemas son bastante complicados. De hecho, aunque se hace un programa de acogimiento a personas que no hablan el idioma español, no es lo mismo un centro europeo que no sabe hablar el español, pero que rápidamente se hace con el idioma y lo habla y se entiende, que por ejemplo un árabe o un chino. La escritura árabe es al revés que la nuestra, los chinos es todavía peor, y entonces estos señores pues tardan muchísimo más en adaptarse a ese lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, esa incomunicación que se produce en los primeros momentos, pues de alguna manera incide luego en el rendimiento del centro. Entonces se están haciendo ya programas pues, de acogida, programas de multiculturalidad, programas de enseñanza del español para los extranjeros y de alguna manera pues, se van dando respuestas en los centros educativos a medida que se van presentando. Incluso llegamos a alguna especialización en alguno, ¿no? Como por ejemplo el Instituto de los Cristianos, el UNO, van los chinos allí. Los orientales pues van allí porque de alguna manera se han especializado en ese tipo de alumnos y los árabes prefieren los institutos de San Isidro. En ese sentido, ¿no? De alguna manera pues el profesorado ha acogido a muchos alumnos de ese tipo y saben cómo
conseguir que antes hablen español y que antes se puedan comunicar. Pero evidentemente esa es una de las partes. La primera y principal es que hablen español y se puedan entender en el centro, pero después provienen de culturas muy diversas y eso está ya provocando problemas en la escuela, ¿no? Problemas para los que vienen de fuera de adaptarse a nuestras costumbres y problemas para los que son de dentro para que permanezcan nuestras costumbres, nuestros valores. Hay que recordar, por ejemplo, que la población en Fuerteventura ya es más foránea que de Fuerteventura. Y en ese sentido, pues ya en el aula se están dando algunas cuestiones que hay que incidir en los propios alumnos de Fuerteventura para que no se pierdan pues determinadas costumbres y determinada la cultura nuestra, ¿no? Bueno, esta situación para el profesorado también un añadido. No cabe duda que es una dificultad añadida el trabajar hasta con 135 nacionalidades, que decía no hace mucho el Consejo Escolar de Canarias que había en los diversos centros educativos, ¿no? En Canarias hay lugares donde la población canaria o la población de habla española pues resulta que es minoritaria dentro de alguna de las aulas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que aunque hay determinados programas, como decía Zenón, que se están implantando y tal, en este caso no hemos sabido trabajar previamente desde la sociedad canaria y la planificación, no se ha sabido trabajar con la suficiente anticipación y ha habido que estar haciendo ahora parcheos a situaciones que se han encontrado, ¿no? Que nos hemos ido encontrando poco a poco y se está parcheando el asunto, con lo cual se produce bastante insatisfacción en los resultados del trabajo que se hace, ¿no? Muchas veces, porque no siempre se tiene la suficiente plantilla para distribuir y que se atienda a gente necesitada que tienen otros idiomas y tal, y que hay que atenderlos específicamente. Pues yo qué sé, en el centro en el que yo trabajo, por no ir más lejos, que no hay mucha población extranjera aún, sin embargo, pues bueno, el otro día un compañero decía, es que tengo integrado en la clase, aunque son un grupo pequeño de alumnos, pues a un niño que no hablaba nada español, un turco, y que no hablaba nada. Claro, es complejo el poder sacar adelante a ese chico con un grupo más de gente, ¿no? Entonces dice, esa atención más individual o un pequeño grupo que requeriría el que estos alumnos, siquiera para ponerse al nivel de uso del idioma, ¿no? No ya digamos para que lo perfeccionen, sino un nivel para uso habitual del idioma, es complicado, ¿no? Por tanto, digamos, no hablemos ya de lo que significa la transmisión y la aceptación y tal, y el interiorizar una serie de conocimientos que tienen que verse en ese idioma. O sea, entonces, bueno, pues es difícil, es complejo, y de momento yo considero que en ese caso hay que tener en cuenta que la perspectiva es que sigan aumentando la presencia y bienvenida sea esa presencia multicultural, porque yo creo que nos está dando además una nueva riqueza a la sociedad en Canarias. O sea, yo creo que aparte de mantener nuestras costumbres, mantener nuestra idiosincrasia, pues hay otro elemento más, que es el compartir diversidades, el compartir distintos modos de ver la vida, etcétera. Disculpe, bueno, lo vamos a ver, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos de programa y evidentemente no quería yo pasar la oportunidad de que por lo menos se explicase a los telespectadores cuál es la situación actual del sistema educativo en Canarias o de la educación en Canarias, con un conflicto en este caso evidente entre profesorado, consejería, supongo los padres también por el camino solicitando todavía como solicitaban, bueno, pues que también se tuviera en cuenta a los alumnos en este asunto. 5 minutitos, sé que es complicado, hemos intentado dedicarle el tramo final a esto para que los telespectadores entiendan brevemente en qué consiste este conflicto y cómo vamos a salir de él. Si quieres empezamos, Manolo, porque antes, digamos, el pie lo dio Zenón y después nos contesta él. Pues bien, no, yo únicamente decir que a pesar de que Zenón pues presenta, en este caso, la cara amable de esta consejería, el que nos está enseñando la zanahoria, pues hay gente que no tiene el palo en la mano y que de alguna manera está planteándose las cosas de otra manera. Yo creo que la consejera de Educación ha optado por la vía de la confrontación, desde mi punto de vista. No es así lo que ha transmitido en este caso Zenón, aunque dice que coincidimos en el fondo y en la forma. Yo creo que en este momento no hay coincidencia, ni en el fondo ni en la forma respecto a este problema. Una pregunta, porque la gente al final concreta, ¿es solamente una cuestión de salario, como en ocasiones se deja... Es que hay que dividir, es que este problema había que diferenciar que la solución que se le está dando no forma parte del problema que se quiere solucionar. Es decir, hay un problema creado que son 12 años sucesivos de gobiernos de coalición canaria que han propiciado que los funcionarios que estamos trabajando en la educación estemos
peor pagados, retributivamente peor pagados que el resto de funcionarios de la comunidad autónoma. Desde el año 95, en que la ley de homologación de aquel momento, la legislación que se hizo del 91 al 95, pues cogió y simplemente se fue aumentando después ya en función del IPC, pero no siguió incrementándose en la medida que al resto de funcionarios se les fue dando. Nosotros durante 12 años hemos estado pidiendo reiteradamente a la Administración que ese desfase retributivo había que solventarlo. Y después de 12 años, pues ya el año pasado ya saltamos porque estábamos enfadados con estas administraciones repetidas que de alguna manera no nos hacían caso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la salida que la Administración ha querido darle a una deuda que se tiene, que no estamos reclamando nada del pasado, queremos que se nos actualice a fecha de enero del 2008 con el resto de funcionarios, a los cuales no se le ha pedido ninguna contrapartida para irles incrementando el sueldo cada año, pero resulta que la Administración lo ha querido interpretar como que si te doy un dinero voy a implantar un nuevo sistema retributivo en Canarias que va a tener que estar ligado a contrapartidas, a sexenios y tal. Y nosotros decimos, nosotros queremos también hablar de eso, dentro de una mesa de diálogo social, con padres, con alumnos, etcétera, lo que significa mejoras para el sistema educativo en Canarias. Pero eso es una cuestión diferente al problema que está planteado hoy por el que hemos salido reivindicando. Y claro, ya en estos momentos no es un problema de sindicatos, administración, es un problema de que el 80% del profesorado ha rechazado ese planteamiento. Y nos encontramos que una semana más tarde la consejería nos presenta lo mismo que ha rechazado el profesorado, es decir, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde están las intenciones de acercamiento? ¿Dónde está el apostar por el que no se siga deteriorando el sistema público? Nosotros le hemos trasladado la responsabilidad en esta semana de lucha que estamos llevando en estos momentos de que el sistema público, si se sigue deteriorando, la responsabilidad es de quien no ha movido ficha desde un principio. Nos queda un minuto escaso y me gustaría por lo menos se nos pudiera contestar, ya que al menos se han dicho algunas de las cosas. En un minuto, si tengo que ser muy serio con ese asunto porque se nos va el programa. Vale. Vamos a ver, el gobierno sí es consciente de que debe retribuir mejor a los profesores. Lo que no estamos de acuerdo efectivamente es el cómo. Hay un estatuto de la función pública docente que se lleva debatiendo a nivel del Estado mucho tiempo y ese sistema prevé que se implante una cuestión de sexenio, ¿no? De lo que estamos hablando. De grado, sexenio, como lo quieras llamar. Nosotros pensamos que cualquier mejora retributiva que se implante ahora debe de ir mirando hacia ese futuro estatuto de la función pública docente. Y por eso nosotros lo hemos planteado ya, en este momento. Y eso es un poco lo que no se está aceptando. Aparte de eso, cuando se habla de homologación, nosotros estamos hablando de que se homologan cosas que son iguales, no cosas que son diferentes. Entonces, si hablamos de homologación, habríamos de hablar de condiciones de trabajo y también tendríamos que hablar entonces de tareas y tendríamos que hablar entonces de sueldo. Lo que sí es muy fácil de comparar es sueldo de profesores con sueldo de profesores, porque el trabajo es el mismo. Y con el preacuerdo que se puso sobre la mesa, el profesorado de Canarias va a ser el mejor pagado de toda España. Y en ese sentido nosotros pensamos que la homologación estaría cubierta. La idea de este programa era al menos dar un barniz digamos, a la situación de la educación en Canarias. No centrarlo solamente en el conflicto, pero me da la sensación que tanto este asunto como lo que está todavía en el aire respecto a los 275 opositores de educación infantil va a dar por lo menos tela o va a dar, digamos, artillería para por lo menos otro programa. Programa al que evidentemente les emplazaremos, pero el de hoy ha terminado, ha llegado a su fin y a nosotros nos queda otra cosa que despedirnos, que agradecer su presencia ahí y esperarles la próxima semana aquí en Punto de Encuentro.